En el corazón de Castilla, entre montañas y llanuras, se alza una obra que parece imposible para su tiempo, el majestuoso acueducto de Segovia, con sus arcos de piedra que desafían los siglos. Este monumento no solo es una maravilla de la ingeniería romana, sino también el centro de una de las leyendas más oscuras y fascinantes de España. Dicen que su construcción fue tan perfecta, tan rápida y tan misteriosa, que el mismísimo diablo quiso reclamarla como suya. Un pacto prohibido, una joven desesperada y una madrugada en la que lo divino y lo infernal se enfrentaron dieron origen a esta historia inmortal. ¿Quieres descubrir cómo un simple deseo pudo cambiar el destino de toda una ciudad? Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y dime, ¿te atreverías a cruzar de noche bajo los arcos del acueducto de Segovia? Segovia, con sus calles empedradas y su aire medieval, guarda en su corazón una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo, el acueducto. Con más de 160 arcos de granito que se elevan majestuosos hacia el cielo, esta obra se alza como un testigo de piedra de casi 2000 años de historia, pero lo que lo hace verdaderamente fascinante no es solo su perfección arquitectónica, sino la mezcla inseparable entre realidad y leyenda que envuelve su origen. Para entender el poder de esta obra, hay que retroceder en el tiempo hasta la época romana. El imperio había extendido sus dominios hasta Hispania, y Segovia, enclavada en una zona estratégica, necesitaba agua para sostener a sus habitantes y sus tropas. Los ingenieros romanos, maestros de la arquitectura, decidieron traer el agua desde la sierra cercana, salvando valles y montañas. Así nació el proyecto del acueducto, una obra titánica que debía resistir no solo al tiempo, sino también a los caprichos de la naturaleza. Sin embargo, entre la historia oficial y los ecos de las viejas crónicas, emergió otra versión, mucho más oscura y misteriosa. Según cuentan los abuelos de Segovia, no fueron únicamente manos humanas las que levantaron los colosales bloques de granito. Se dice que el diablo mismo intervino en su construcción, atraído por el deseo desesperado de una joven segoviana. La leyenda comienza con una muchacha humilde que vivía en la parte alta de la ciudad. Cada día, al amanecer, debía descender hasta el río para llenar sus cántaros de agua y luego subir de nuevo la empinada cuesta hasta su casa. El esfuerzo era agotador, y en más de una ocasión la joven terminó la jornada llorando, con la espalda dolorida y las manos llenas de heridas. Sus plegarias para encontrar alivio parecían ignoradas por los cielos. Fue entonces cuando, una tarde al regreso de su camino, la muchacha pronunció en voz baja unas palabras que cambiarían su destino, daría lo que fuera por no tener que cargar más este peso. En ese instante, el aire se volvió frío y el silencio se hizo espeso. Una figura oscura apareció ante ella, elegante, con una sonrisa que no era humana. Era el mismísimo diablo, que había escuchado su lamento. «Puedo darte lo que deseas», le susurró. «Basta con que me entregues tu alma. Yo construiré un canal que traerá agua hasta tu misma puerta. No tendrás que cargar jamás un cántaro». La joven, asustada pero tentada, dudó. El demonio le ofreció un pacto: si lograba terminar la obra antes de que cantara el gallo al amanecer, el acueducto sería suyo y el alma de la muchacha también. Si no lo conseguía, ella quedaría libre y conservaría su vida. La muchacha aceptó, pensando que era imposible que el diablo lograra en una sola noche lo que decenas de hombres no habían conseguido en años. Así comenzó la carrera contra el tiempo. La noche cayó sobre Segovia y el demonio invocó a legiones de espíritus oscuros. Las sombras se movían frenéticamente por las calles, levantando bloques de granito que parecían pesar toneladas. Los arcos se alzaban uno tras otro, como si manos invisibles trabajaran sin descanso. La ciudad dormía, ajena a aquel espectáculo sobrenatural, mientras el diablo avanzaba implacable hacia su objetivo. La joven, al ver la velocidad con que la obra crecía, sintió un terror profundo. Había cometido un error al subestimar el poder de las fuerzas infernales. Desesperada, cayó de rodillas y comenzó a rezar con todas sus fuerzas, pidiendo a Dios que la salvara de aquel pacto maldito.
Cuando la noche estaba por terminar y los primeros rayos del sol asomaban en el horizonte, el diablo había colocado ya la última piedra. Faltaba apenas un bloque para cerrar el último arco, pero entonces, un gallo cantó, anunciando el amanecer. El pacto se había roto, el demonio no había cumplido su promesa a tiempo. Furioso, lanzó un grito que retumbó en toda la ciudad y desapareció entre sombras, dejando tras de sí la obra inconclusa, aunque casi perfecta. Dicen que en el lugar donde faltó la piedra quedó un hueco, como prueba de la intervención diabólica. Los habitantes de Segovia despertaron asombrados al ver el inmenso acueducto, que parecía haber surgido de la nada durante la noche. Nadie podía explicar cómo había aparecido, pero la muchacha contó lo sucedido, y desde entonces la historia se transmitió de generación en generación. Con el tiempo, los segovianos no solo aceptaron la obra como suya, sino que la convirtieron en símbolo de su ciudad. El acueducto no era solo una maravilla romana, sino también el recuerdo de un enfrentamiento entre lo divino y lo infernal, entre la fe y la tentación. Para muchos, aquella fue la prueba de que Dios no abandona a quienes lo invocan en su momento de mayor necesidad. La leyenda del pacto con el diablo explica lo inexplicable. ¿Cómo es posible que un monumento tan gigantesco se haya mantenido en pie durante casi 2 milenios, sin argamasa, solo con piedras perfectamente encajadas? ¿Fue realmente obra exclusiva de los ingenieros romanos? ¿O hubo algo más? ¿Algo que no pertenece a este mundo? El acueducto se convirtió así en un símbolo doble, la perfección técnica de Roma y el misterio eterno de la leyenda. Sus arcos, que hoy siguen en pie desafiando al tiempo, parecen guardar en silencio el secreto de aquella noche en la que un simple deseo humano estuvo a punto de entregarle un alma al infierno. Con el paso de los siglos, la leyenda del pacto con el diablo se convirtió en parte inseparable de la identidad segoviana. Sin embargo, más allá de la fábula, la historia verdadera del acueducto romano no deja de ser igualmente fascinante. Porque, si bien la imaginación popular necesitó recurrir al demonio para explicar lo inexplicable, la realidad es que detrás de aquellos arcos se esconde uno de los mayores logros de la ingeniería del Imperio Romano. Los historiadores coinciden en que el acueducto fue construido hacia finales del siglo I de Calle, durante el reinado de los emperadores Domiciano, Nerva o Trajano. Roma, en su expansión, había comprendido que el control del agua era sinónimo de poder, y en Segovia, una ciudad que empezaba a florecer, era indispensable asegurar un suministro constante para sus habitantes, sus termas, sus fuentes, y, sobre todo, para la guarnición militar que defendía la zona. El acueducto transportaba el agua desde la sierra de Guadarrama, a unos 15 kilómetros de distancia. El manantial de la Fuenfría servía como punto de origen, y desde allí el líquido vital descendía a través de canales subterráneos, puentes y conductos hasta llegar al corazón de la ciudad. Lo más asombroso es que, a lo largo de todo su trayecto, la pendiente estaba calculada con una precisión milimétrica, garantizando que el agua fluyera de manera constante, sin estancarse ni desbordarse. El tramo más famoso, el que hoy sigue maravillando al mundo, es el que atraviesa la Plaza del Azoguejo, en pleno centro de Segovia. Allí, los ingenieros romanos levantaron los colosales arcos de granito que han resistido a guerras, terremotos y al implacable paso del tiempo. Se calcula que son más de 25.0 bloques de piedra, perfectamente encajados, sin argamasa alguna. El secreto está en el corte exacto de las piedras y en la fuerza de la gravedad, que mantiene la estructura en equilibrio. Este hecho técnico asombra aún hoy a arquitectos y arqueólogos. ¿Cómo fue posible que en una época sin grúas modernas, sin maquinaria, se lograra erigir semejante obra? La respuesta está en la organización romana. Ejércitos enteros de esclavos, obreros y especialistas trabajaban bajo un sistema disciplinado, donde cada piedra tenía su lugar, cada medida estaba prevista y cada esfuerzo se realizaba con un objetivo común. El resultado fue una obra que no solo cumplió su propósito práctico, sino que se convirtió en un monumento eterno. A pesar de su origen romano, los segovianos nunca dejaron de adornar la historia con la leyenda. La narración del diablo y la joven se transmitía de padres a hijos,
especialmente durante las noches de invierno, cuando las familias se reunían al calor del fuego. Para muchos, esa historia explicaba no solo la construcción casi milagrosa, sino también el pequeño hueco en el acueducto, donde supuestamente faltó la última piedra. Ese vacío se interpretaba como la huella del fracaso diabólico y como la prueba tangible de la protección divina. La Iglesia también aprovechó esta tradición para reforzar su mensaje. En sus sermones, los sacerdotes recordaban a los fieles que el diablo siempre intentaba tentar a los débiles, pero que la fe en Dios era capaz de derrotarlo. Así, la leyenda se convirtió en un relato moralizante que trascendió la simple curiosidad popular. El acueducto no era solo un monumento romano, era también un recordatorio del triunfo de la fe sobre el mal. Con el tiempo, la ciudad empezó a venerar la obra como parte esencial de su identidad. Cuando en la Edad Media las murallas y castillos protegían Segovia, el acueducto seguía cumpliendo su función, llevando agua fresca a las casas y a las plazas. Durante siglos, el murmullo del agua que descendía por los canales fue la música de fondo de la vida cotidiana. Para los segovianos, era como si la ciudad respirara a través de aquella obra monumental. En el Renacimiento, con el redescubrimiento de la antigüedad clásica, el acueducto fue admirado nuevamente como ejemplo de perfección arquitectónica. Reyes, nobles y viajeros lo contemplaban con asombro, preguntándose cómo había sobrevivido durante tantos siglos sin apenas deteriorarse. Fue entonces cuando se empezó a hablar de la necesidad de protegerlo, porque las piedras que servían para sostenerlo eran también codiciadas por los habitantes para construir sus casas. Una de las historias más recordadas es la de Isabel la Católica. Se dice que, al visitar Segovia, quedó maravillada por la grandeza del acueducto y ordenó que se preservara como símbolo del pasado glorioso de la ciudad. Con el tiempo, se tomaron medidas para evitar que la obra fuera dañada, aunque siempre hubo intentos de aprovechar sus piedras para otros fines. La combinación de historia y leyenda hizo del acueducto un lugar único. Los viajeros románticos del siglo XIX lo describieron como un monumento casi mágico, que unía la grandeza romana con el misterio de las leyendas medievales. Escritores y poetas lo mencionaban en sus relatos, reforzando la idea de que Segovia era un lugar donde la historia y la fantasía convivían sin fronteras. Incluso en la actualidad, el acueducto sigue siendo motivo de fascinación. Los arqueólogos estudian su estructura para entender cómo fue construido, los ingenieros lo analizan para aprender de su resistencia, y los turistas lo fotografían sin cesar, impresionados por su magnitud. Pero, al caer la noche, cuando los arcos se iluminan con luces doradas y las sombras cubren las calles, la leyenda vuelve a cobrar vida. Los segovianos cuentan que aún puede escucharse el eco del diablo furioso, el grito que lanzó al perder su apuesta, y algunos aseguran que en el silencio absoluto se percibe un murmullo extraño, como de piedras que se mueven. El acueducto, entonces, no es solo un vestigio romano, es también un puente entre dos mundos, el de la razón histórica y el de la imaginación popular. Y quizá ese sea su mayor encanto, la capacidad de hacernos dudar, de invitarnos a pensar que, detrás de cada piedra, se oculta un secreto que el tiempo no ha querido revelar, porque al final, lo más extraordinario del acueducto no es solo que haya sobrevivido casi 2000 años, sino que todavía hoy nos haga preguntar si fue obra exclusiva de los hombres, o si aquella joven desesperada realmente pactó con el diablo para librarse de su carga diaria. El acueducto, majestuoso y silencioso, ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de casi 2 milenios. No solo ha resistido al paso del tiempo, sino también a la furia de los hombres y a los embates de la naturaleza. Su historia es la de un sobreviviente que, pese a los intentos de ser derribado, ha logrado mantenerse en pie como un símbolo de fortaleza y misterio. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió durante la Edad Media, cuando la ciudad de Segovia se convirtió en escenario de luchas internas y de enfrentamientos entre facciones. Las murallas protegían a los habitantes de enemigos externos, pero dentro de los muros, los conflictos políticos y religiosos también dejaban cicatrices. En medio de estas disputas,
el acueducto corría el riesgo de ser destruido. Algunos lo veían como una herencia pagana, un recuerdo del Imperio Romano que no merecía seguir en pie. En el siglo XI, con la llegada de los reinos cristianos y la consolidación de la Reconquista, hubo quienes propusieron desmontar partes del acueducto para utilizar las piedras en la construcción de nuevas iglesias y murallas. Al fin y al cabo, aquellas enormes piezas de granito resultaban perfectas para reforzar los muros defensivos. Sin embargo, la idea encontró resistencia. Muchos segovianos veían en la estructura no solo un recurso práctico, sino también un amuleto protector de la ciudad. Al final, prevaleció la segunda visión, y el acueducto fue respetado, aunque no totalmente a salvo. En el siglo XV, un hecho marcaría para siempre la memoria del monumento: el ataque de tropas enemigas que intentaron tomar Segovia. Durante la ofensiva, varias piedras del acueducto fueron dañadas, y el agua dejó de fluir en algunos tramos. La población, desesperada, temió que la obra se derrumbara para siempre. Sin embargo, el rey ordenó su reparación inmediata, entendiendo que perder el acueducto significaba condenar a la ciudad a la sed. Así, con gran esfuerzo, fue restaurado, demostrando que, incluso en tiempos de guerra, su importancia era vital. Pero quizá el mayor peligro no vino de los ejércitos, sino de la propia naturaleza. A lo largo de los siglos, terremotos y tormentas azotaron la región, poniendo a prueba la resistencia de los arcos. Los cronistas narran que en varias ocasiones, las lluvias torrenciales arrastraron parte de los cimientos, debilitando las bases, y sin embargo, el acueducto permaneció firme, como si una fuerza invisible lo protegiera. Para los creyentes, era la prueba de que Dios había decidido salvarlo, impidiendo que el diablo se vengara de su fracaso inicial. El Renacimiento trajo consigo un nuevo desafío: la indiferencia. En aquella época, muchas ciudades de Europa destruían viejos monumentos para levantar nuevas obras, siguiendo la moda del momento. En Segovia, hubo quien sugirió derribar el acueducto para ampliar la plaza y modernizar el espacio urbano. Sin embargo, los defensores del patrimonio lograron convencer a las autoridades de que aquel vestigio romano era único, un tesoro que no podía perderse. Fue gracias a esa visión que el acueducto sobrevivió a un destino que, en otras ciudades, acabó con innumerables monumentos antiguos. Uno de los momentos más críticos llegó en el siglo XIX, durante la invasión napoleónica. Las tropas francesas ocuparon Segovia y, en su avance, utilizaron la ciudad como bastión militar. En medio de la guerra, el acueducto fue blanco de proyectiles que dañaron algunas de sus piedras. El pueblo, aterrado, pensó que finalmente caería. Pero una vez más, la estructura resistió. Tras la retirada de los invasores, se llevaron a cabo trabajos de restauración, consolidando de nuevo los arcos y devolviendo el agua a la ciudad. Lo asombroso es que, en cada etapa de destrucción o abandono, el acueducto siempre encontró quien lo defendiera. Reyes, nobles, clérigos y ciudadanos comunes se unieron en distintas épocas para protegerlo, como si la obra tuviera un aura especial que despertaba respeto incluso en los más escépticos. Esta protección constante alimentó aún más la leyenda de que el diablo, furioso por no haber cumplido su trato, intentaba destruirlo una y otra vez, pero siempre era detenido por la intervención divina. En tiempos más recientes, el siglo XX también puso a prueba su resistencia. El aumento del tráfico urbano y la expansión de la ciudad convirtieron el área del acueducto en un lugar vulnerable. Los coches pasaban por debajo de los arcos, generando vibraciones que amenazaban la estabilidad de las piedras milenarias. Fue entonces cuando las autoridades tomaron la decisión de prohibir la circulación en ese tramo, preservando así el monumento para las generaciones futuras. El reconocimiento definitivo llegó en 1985, cuando la UNESCO declaró a Segovia y a su acueducto como Patrimonio de la Humanidad. Ese título no solo garantizó su protección, sino que también lo colocó en el mapa mundial como una joya histórica. Desde entonces, el flujo de visitantes no ha dejado de crecer, y cada año millones de turistas quedan boquiabiertos al contemplar su grandeza. Y, sin embargo, aunque hoy es objeto de admiración universal,
Los segovianos aún cuentan las historias de sus intentos de destrucción. Hablan de la noche en que un rayo cayó sobre los arcos, iluminando la plaza como si fuera de día. Dicen que en ese momento muchos pensaron que el fin había llegado, pero al disiparse la tormenta, las piedras seguían allí, firmes, como burlándose de la furia celestial. Otros recuerdan los relatos de viajeros que aseguraban haber visto grietas abrirse en los pilares, solo para descubrir al día siguiente que las marcas habían desaparecido misteriosamente. Esas narraciones, mezcladas con la historia real, han mantenido vivo el misterio. El acueducto no es visto únicamente como una obra romana, es considerado por muchos un ser vivo, con voluntad propia, capaz de resistir lo imposible. ¿Será acaso que, tras perder su apuesta, el diablo quedó condenado a intentar derribarlo eternamente sin lograrlo jamás? ¿O será que, desde su origen, las piedras fueron bendecidas para permanecer eternas? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el acueducto de Segovia ha sobrevivido a todo, guerras, terremotos, rayos, invasiones y hasta la modernidad. Y cada vez que parece estar en peligro, surge la mano protectora de quienes entienden que su caída significaría no solo la pérdida de un monumento, sino también el fin de una leyenda que une a generaciones. Hoy, cuando los turistas caminan bajo sus arcos y levantan la vista para admirar su altura, pocos saben que esas mismas piedras han estado a punto de desaparecer en múltiples ocasiones. Pero los segovianos sí lo recuerdan, y al contarlo, mantienen vivo el relato de un monumento indestructible, porque el acueducto no solo pertenece a la historia de Roma ni al pasado de España, pertenece a la humanidad entera, como símbolo de que lo eterno puede resistir incluso a la furia del diablo y al paso inexorable del tiempo. En la actualidad, el acueducto de Segovia sigue siendo mucho más que un monumento arqueológico. Para los habitantes de la ciudad, no se trata simplemente de un vestigio romano, es un guardián silencioso, un compañero eterno que se alza en medio de la vida cotidiana. Sin embargo, junto a esa visión patrimonial y turística, también han sobrevivido un sinfín de creencias, supersticiones y leyendas modernas que mantienen viva la idea de que la obra tiene un carácter sobrenatural. Una de las tradiciones más conocidas entre los segovianos es la de no cruzar por debajo del arco central del acueducto en determinadas noches del año. Según la creencia, hay fechas en las que el diablo regresa a examinar su fracaso y recorre los arcos en busca de una grieta por donde poder reclamar lo que alguna vez creyó suyo. Quienes aseguran haberlo visto hablan de una sombra oscura que se desliza por las piedras, dejando un aire frío a su paso. Aunque muchos lo toman como un simple cuento popular, todavía hay quienes evitan ese lugar al caer la medianoche, como si el temor ancestral aún palpitara en la sangre de los descendientes de Segovia. Otros relatos modernos cuentan que el acueducto posee un murmullo propio. Visitantes y vecinos aseguran que, en noches de silencio absoluto, se puede escuchar un eco extraño al acercar el oído a las piedras, como si éstas guardaran las voces de quienes lo construyeron. Hay quienes juran que se oyen plegarias en latín, rezos de legionarios romanos que trabajaron hasta el agotamiento para levantar la obra. Otros dicen escuchar risas burlonas, atribuidas a los demonios que acompañaban al diablo en su pacto frustrado. Sea cual sea la versión, este murmullo refuerza la idea de que el acueducto no es un monumento inerte, sino un testigo que habla en secreto a quienes se atreven a escucharlo. Los segovianos también cuentan historias de milagros asociados a la obra. Una de ellas habla de una niña que, en tiempos recientes, cayó desde uno de los arcos mientras jugaba. Según los testigos, todos pensaron que la tragedia sería inevitable, pero la pequeña resultó ilesa, como si una mano invisible la hubiera detenido en el aire. Para muchos, aquello fue la prueba definitiva de que las piedras del acueducto no solo cargan con siglos de historia, sino que también protegen a quienes lo respetan. Otra creencia popular afirma que tocar las piedras del acueducto en silencio, con la palma de la mano, otorga fuerza y claridad de pensamiento. No son pocos los estudiantes que, antes de un examen importante, se acercan al monumento para cargar energía. Algunos dicen que esta costumbre tiene raíces antiguas,
relacionadas con cultos paganos en los que las piedras eran consideradas elementos vivos con un poder sagrado. Así, el acueducto no solo es parte de la arquitectura urbana, sino también de un ritual íntimo que refuerza el vínculo entre la ciudad y su monumento. El misterio se amplifica con la llegada de turistas, muchos de los cuales aseguran vivir experiencias extrañas. Algunos fotógrafos han relatado que, al intentar capturar el acueducto de noche, sus cámaras registraron luces inexplicables o figuras humanas que no estaban presentes. En más de una ocasión, las imágenes mostraron la silueta de un hombre vestido con túnica romana, parado en lo alto de los arcos, observando en silencio. Otros visitantes han reportado sentir un escalofrío repentino al pasar bajo el acueducto, como si una presencia invisible los atravesara. En la era digital, estas historias no han hecho más que multiplicarse. Videos grabados con teléfonos móviles circulan en Internet mostrando supuestas sombras moviéndose entre los arcos, o sonidos extraños captados por grabadoras. Aunque muchos desestiman estos registros como simples trucos, la viralidad de las imágenes ha reforzado la fama del acueducto como un lugar enigmático. Para los jóvenes segovianos, el acueducto ya no es solo un símbolo histórico, es también un escenario de misterio que rivaliza con las leyendas urbanas más conocidas del mundo. Los académicos, por su parte, intentan mantener una visión racional. Historiadores y arquitectos destacan el valor técnico de la obra, recordando que fue levantada sin argamasa, pieza sobre pieza, con una precisión que aún hoy resulta sorprendente. Pero incluso, entre los estudiosos, existe un respeto especial hacia el acueducto. Muchos admiten que hay algo en su presencia que resulta difícil de explicar únicamente con datos técnicos. La perfección de sus proporciones, la solidez de sus cimientos y la majestuosidad de su silueta parecen transmitir un mensaje que va más allá de la lógica. Este choque entre lo racional y lo misterioso es, quizá, lo que mantiene al acueducto tan vivo en el imaginario colectivo. Para algunos, es una prueba de la grandeza de Roma, un testimonio del ingenio humano. Para otros, es el recuerdo de un pacto demoníaco, un símbolo de la eterna lucha entre el bien y el mal. Y para muchos segovianos, es ambas cosas al mismo tiempo, una obra de hombres y dioses, de esfuerzo y de misterio, de historia y de leyenda. Incluso hoy, cada vez que un rayo cae en Segovia y retumba en las piedras del acueducto, se escuchan susurros entre los habitantes: el diablo ha vuelto a intentarlo. Y cuando, al amanecer, los arcos siguen erguidos como si nada hubiera ocurrido, el pueblo suspira aliviado, convencido de que la obra seguirá resistiendo, como lo ha hecho siempre. El acueducto, entonces, no solo es un monumento que cuenta el pasado, es una historia que se sigue escribiendo en el presente. Su permanencia inspira orgullo, respeto y, al mismo tiempo, un cierto temor reverencial, porque, aunque todos pueden ver sus piedras, no todos son capaces de descifrar los secretos que éstas guardan, y así, generación tras generación, los relatos continúan transmitiéndose. Los abuelos narran a sus nietos la leyenda de la muchacha y el diablo. Los jóvenes se retan entre sí a caminar solos bajo los arcos en la madrugada. Los turistas llegan buscando una fotografía y se marchan con la sensación de haber tocado algo eterno. El acueducto no es solo una construcción, es un espejo en el que cada época refleja sus miedos, sus creencias y sus esperanzas. Al final, lo que convierte al acueducto en una maravilla no es únicamente su perfección arquitectónica, sino su capacidad de permanecer vivo en la memoria colectiva. Más que una obra de ingeniería, es un relato interminable que mezcla historia y leyenda, razón y superstición, y quizás ahí radique su verdadero misterio, en que nadie puede mirarlo sin sentir que hay algo más allá de lo visible, algo que, desde hace siglos, sigue desafiando al tiempo y a la lógica. El acueducto de Segovia no es únicamente un monumento que pertenece al pasado, es, ante todo, un puente entre los siglos, una obra que ha sobrevivido a reinos, guerras, religiones y civilizaciones enteras. Su silueta de granito no solo dibuja el horizonte de la ciudad, sino también el mapa de la memoria humana,
allí donde lo imposible parece doblegarse ante la fuerza de lo eterno. Al contemplarlo hoy, erguido como en los tiempos en que los romanos lo levantaron, es inevitable preguntarse, ¿cómo ha logrado resistir tanto? No hay mortero que una sus piedras, no hay cemento que lo sostenga, solo bloques de granito, cuidadosamente ensamblados, han mantenido el equilibrio durante casi 2000 años. La ingeniería romana explica una parte del misterio, pero el resto pertenece a la esfera de lo inexplicable. Quizá por eso, el acueducto no es recordado únicamente como una hazaña de ingeniería, sino como una leyenda viviente. El pueblo de Segovia lo ha convertido en protagonista de mitos que van desde pactos diabólicos hasta milagros divinos. En cada arco, en cada piedra, se esconde un relato que viaja de boca en boca, de generación en generación, como si el monumento tuviera vida propia. Los ancianos cuentan la historia de la muchacha que, desesperada, pactó con el diablo para no volver a cargar agua en cántaros. Los jóvenes susurran sobre las sombras que caminan por los arcos en la madrugada. Los turistas escuchan el rumor de voces antiguas cuando se acercan demasiado, y todos, sin excepción, sienten un estremecimiento al pasar bajo la imponente arcada central, como si el tiempo mismo se detuviera para observarlos. El verdadero poder del acueducto radica en esa dualidad de, es al mismo tiempo un hecho histórico y un mito eterno. Puede ser explicado por los tratados de ingeniería, pero también por los relatos de abuelas y cronistas, y es precisamente esta mezcla la que lo convierte en un monumento universal, porque más allá de su valor artístico o técnico, el acueducto representa una idea fundamental, la resistencia frente al olvido, la capacidad de permanecer en pie cuando todo a su alrededor se derrumba. La ciudad de Segovia ha crecido a su sombra, sus plazas, sus calles y sus casas parecen girar en torno a él, como si los habitantes supieran, consciente o inconscientemente, que el acueducto es el corazón que late en el centro de su historia. Cuando la gente se reúne en la plaza, cuando los niños corren bajo sus arcos, cuando los viajeros levantan la vista para admirarlo, todos participan de un mismo rito ancestral, el de rendir homenaje a lo eterno. Lo más asombroso es que, en cada época, el acueducto ha adquirido un significado distinto. Para los romanos, era símbolo de poder y organización. Para los medievales, una reliquia que sobrevivió a las guerras y a las invasiones. Para los renacentistas, un tesoro digno de conservar. Para los segovianos modernos, un testigo de identidad. Y para quienes lo visitan hoy desde los rincones más lejanos del planeta, una obra que desafía la lógica del tiempo y del hombre. Pero más allá de sus usos y significados, permanece la pregunta esencial, ¿por qué sigue en pie? ¿Es acaso un milagro, una señal de que los dioses o el mismísimo destino han decidido protegerlo? ¿O es simplemente la perfección técnica de los ingenieros romanos, que alcanzaron tal maestría que incluso hoy resulta insuperable? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Tal vez la verdadera magia del acueducto radique en esa incertidumbre, en esa frontera borrosa entre lo tangible y lo inexplicable, en un mundo donde casi todo es efímero, donde lo moderno envejece en cuestión de años, el acueducto se alza como un recordatorio de que existen cosas destinadas a perdurar. Su presencia nos enseña que lo humano y lo divino pueden mezclarse en una misma obra, que la fe y la razón pueden convivir en una misma piedra. Y sobre todo, nos recuerda que las historias son tan importantes como los hechos. Sin las leyendas que lo rodean, el acueducto no sería más que un conjunto de arcos de granito. Con ellas, se convierte en un mito eterno. Al despedirse de Segovia, el viajero se lleva en la memoria la imagen imponente de sus arcos, iluminados por el sol o envueltos en la penumbra de la noche. Algunos regresan a sus hogares convencidos de haber contemplado una de las mayores obras del mundo antiguo. Otros, en cambio, parten con la certeza íntima de que allí habita algo más, algo que no puede explicarse con palabras, y quizás sea eso lo que convierte al acueducto en un monumento único, la capacidad de sembrar preguntas que trascienden la historia y se adentran en el misterio, porque, al final, no importa si uno cree en pactos demoníacos,
en milagros divinos o en simples cálculos matemáticos. Lo que importa es que el acueducto sigue allí, desafiando al tiempo, como lo hizo ayer, como lo hace hoy y como, probablemente, lo seguirá haciendo cuando nosotros ya no estemos para contemplarlo. Es un recordatorio de que la grandeza humana no siempre muere con sus creadores, sino que puede sobrevivir siglos, convirtiéndose en parte de la esencia misma de la humanidad. Y así, el acueducto de Segovia continúa su guardia silenciosa, piedra sobre piedra, arco sobre arco, mirando desde lo alto a los hombres que pasan y desaparecen mientras él permanece. Quizá algún día el tiempo logre derribarlo, pero mientras eso no ocurra, seguirá siendo la prueba viviente de que lo eterno existe, y de que a veces, incluso lo que nació de manos humanas, puede alcanzar la inmortalidad.